Nosotros, siempre que nos convocamos en torno a la mesa de la palabra y en torno a la mesa de la Eucaristía, lo hacemos fundamentados en estas bellas palabras que hemos escuchado antes del Evangelio, este versículo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Es difícil hoy hacer realidad estas palabras en un mundo, en una sociedad donde parece que Dios le hemos metido en las sacristías de los templos porque molesta al mundo de hoy. En un mundo, en una sociedad que hablar de Dios es un riesgo, pero en un mundo y en una sociedad que necesita hombres y mujeres coherentes, con una gran personalidad de fe, con un gran tesón de esperanza y con un gran zurrón de amor, de caridad como grandes peregrinos. Creo que nosotros, con tantos días y siempre, nos fundamentamos en estas palabras del versículo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Nos entregó a Cristo en la historia de Belén, allá. Este Cristo que caminó y pasó haciendo el bien, y el premio de los romanos fue la crucifixión. Pero este Cristo que lo dijo: destruid este templo, hablaba del templo de su cuerpo, y en 3 días lo resucitaré. Hoy hemos escuchado 2 lecturas muy relacionadas entre sí, que tocan el tema de la envidia y el odio y la muerte, y que tocan también el tema de que Dios, por medio de renglones torcidos, escribe derecho. Hemos escuchado esta lectura maravillosa del libro del Génesis, donde se nos narra la historia de José, el comienzo, sigue más, el último de los hijos de la tribu de Jacob, de Ismael, que le hace esa túnica sin mangas, y que ese bueno de José tiene como unos sueños, y con toda la ingenuidad cuenta esos sueños a los hermanos. Y entonces se siembra la envidia. La envidia genera todo mal. La envidia genera en la convivencia de las mismas familias, de las herencias, de los pueblos, genera mal. Y la envidia lleva al odio. Tenemos en el libro del Génesis, en la creación del mundo y del hombre, Caín y Abel. Caín tiene envidia a Abel porque sus frutos son más portentosos que los suyos, y por envidia mata a su hermano Abel. Y esta es la realidad de nuestra vida. Nosotros tal vez no cojamos un fusil para matar a nadie, ni un cuchillo, pero cogemos nuestro pensamiento y nuestra lengua para odiar y para matar a aquel que nos molesta, que nos estorba. Esto es. Y claro está, después nos acercamos a comer a este Cristo que nos entregó el Dios de toda la humanidad en alimento, este Cristo que es, escucharemos luego, la piedra angular. Por eso, hermanos, esta lectura nos tiene que despertar, en primer lugar, una realidad. La envidia no es la moneda de convivencia de los cristianos, no debe ser, porque la envidia genera siempre odio, y el odio lleva al pecado. Tenemos
en este texto maravilloso del Génesis, la historia de José, que es la misma historia de Cristo. Cuando los hermanos se acercan, le quieren matar y no le matan, porque Rubén interviene para meterle en el aljibe, para recuperarle de nuevo para su padre. Pero cuando vienen los madianitas, aquellos vendedores, se les viene una idea, que es a Judá venderle para salvar su vida. Y en toda la historia de José tenemos maravillosa la historia de Cristo. Le quitan la túnica cuando le meten en el aljibe. Y va a Egipto. Cristo no muere en su tierra, tiene que salir en Jerusalén, es arrestado. Pero como Dios, a través de renglones torcidos, que es la envidia y el odio de sus hermanos, salva a José. Y José se constituye, pues es la misma historia, como Cristo, Salvador del pueblo de los egipcios y Salvador de sus hermanos. Toda la historia de José que vemos, la podemos vislumbrar de esta manera. Por ese motivo, queridos fieles, yo os animo a la luz de este texto del libro del Génesis y volviendo la mirada hacia atrás con la creación del hombre, Caín y Abel. Es la envidia la que mueve al bueno de Caín para odiar a su hermano, y es la envidia y el odio que da en el pecado de quitar delante a su hermano. ¿Cuántas veces en las comunidades y en nuestra vida que le envidio y que le odio a ver si desaparece de mi pueblo, a ver si este pastor le quita en cuanto antes, que me molesta? Es la envidia, el odio y el pecado. Por ese motivo recordamos en el Salmo responsorial las palabras tan bellas. Recordad las maravillas que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, con renglones torcidos, escribe derecho. Y después tenemos que el Evangelio es una correlación también, donde entran en juego los fariseos y los coetáneos de Cristo. Cuando Cristo les cuenta esa parábola de la viña, de los labradores, de los empleados, y cuando Cristo les cuenta que viene a pedir cuentas y que entonces matan, estas palabras se repiten mucho en la Biblia. Vuestros padres, dice el Señor, mataron a los profetas. Esto es, matan a los enviados del dueño de la viña que les molesta. Y después manda a otros más y lo mismo. Y por último manda a su hijo y le matan. Entonces, toda una historia. Porque la palabra de Dios no es una palabra que se inventa, tiene toda una historia que nos ilumina y que nos dice a qué responde esa historia. Pues también que esta lectura que hemos escuchado del Evangelio según San Mateo, no seamos de los saduceos, fariseos, toda esta gente que está al acecho de Cristo. Vivamos con nitidez la figura de Cristo en nuestra vida. Y vivamos con nitidez la figura de la Virgen. ¿Cómo la Virgen va a consentir que yo, sacerdote, empiece a decir tonterías? O cardenal, como sea. La figura de la Virgen nos dice que tenemos que ser buenos, que tenemos que querernos, que Caín tiene que querer a Abel, que tú y yo tenemos que querer al hermano y no meter en la mazmorra del odio, de la envidia
de la maldad. Creo que esto es una gran lección que nos da hoy el Señor a mí y a todos ustedes, que no podemos nunca pasar por alto. Y fijaos qué bellas estas lecturas, parecen a primera vista, tienen todos un sentido, están todas relacionadas con el Evangelio de Jesús. Están todas relacionadas, fijaos qué bello el Evangelio, con la vida de Cristo. Y María, Madre de Cristo, cuando la gente va husmeando la figura de María, como husmeamos o olemos el perfume bueno, es precisamente para esto, para no envidiar, para no odiar, para no pedirle al Señor, a ver, me apartas de mi vista este cardenal, este papa, este señor cura, que incordia. Eso no es. Y eso nos impide acercarnos aquí. Vamos a pedir al Señor que en estas 2 páginas de la Sagrada Escritura aprendamos a rechazar la envidia que genera el odio y el odio que genera el